y esta es la cátedra de Historia Insurgente que lleva el nombre de nuestro querido maestro Federico Brito Figueroa. Aquí vamos ya para 8 años discutiendo temas de interés nacional e internacional. Aquí nos reunimos todos los jueves y discutimos, preguntamos, contrapreguntamos y coincidimos y aprendemos sobre los temas importantes de Venezuela y los temas importantes del mundo. De política, sí, de política, pero también de economía, de historia, de antropología, de cultura, etc. Hemos deseado tener a muchachas y muchachos como ustedes que un día digan, bueno, yo tengo derecho de estar, sí, usted tiene derecho de estar aquí, y que se animen y hagan un planteamiento aquí. El mundo nuestro lo vemos nosotros con nuestra conciencia, con nuestros ojos, con nuestros juicios y prejuicios, pero ustedes, chamos, que tienen 14, 15, 18, 20 años, bueno, 14 no, 14 no pueden estar aquí, tienen una visión del mundo muy diferente. Nosotros tenemos una cantidad de experiencias y ustedes tienen una cantidad de expectativas frente al mundo. Atrévanse un día a estar aquí, que los vamos a respetar igual que respetamos a todos los que vienen y a todas las que vienen. Entonces, ustedes que han sido consecuentes en venir los últimos meses aquí, oye, este espacio es para ustedes también, muchachas y muchachos. ¿De qué pueden preguntar? De lo que ustedes consideren que es útil, de la preocupación de ustedes frente a la vida, frente al mundo, frente a la familia, frente a la calle, los estudios. ¿Qué va a ser de mí en este país cuando pasen 4, 5, 8 años, 10 años? ¿Cuáles son las expectativas, las dudas, las interrogantes? Y dialogamos y preguntamos. Aquí no se le falta el respeto a nadie, ni a nadie se le ha dicho, usted no puede preguntar eso, ni usted puede hablar esto, no. Es totalmente un espacio libre. Entonces tengan la dedicación la decisión de sentarse aquí. No crean que el que viene aquí no tiene medio escénico. Yo, por ejemplo, ahorita tendría medio escénico, pero cuando me puse al lado de Diana, entonces se me quitó, porque ella me da fuerza, ella sabe, y entonces, de verdad, muchachas y muchachos, es que los estoy animando para ver si alguna o alguno de ustedes nos dicen, bueno, dentro de un mes nosotros queremos plantear esto. Ustedes van a votar en las próximas elecciones, eso tiene una significación, eso tiene una gran importancia para ustedes como persona individualmente y para ustedes como colectivo. Entonces, lo que vamos a tener en esas elecciones es que yo contribuyo a decir qué va a ser del país, porque quien esté en la presidencia es el jefe de la administración nacional, es el jefe de las relaciones diplomáticas internacionales, y ningún país, y por lo tanto ninguna nación, ningún pueblo está aislado de esa realidad. De tal manera que cuando yo entiendo que en mi familia, que somos 3, 4, 5, 8, 10, yo tengo voz y voto, yo voy a contribuir para saber cómo va a vivir mi familia. Entonces anímense. Nadie les va a faltar el respeto, los vamos a ayudar. Me gustaría, de verdad, que digan, bueno, dentro de 3 semanas voy a estar, yo me voy a atrever a hablar. ¿Cómo no? Dentro de 4 semanas voy a hablar. Anímense, que si viene una sola persona, ese ha sido un punto fundamental nuestro aquí, un principio. Si viene una sola persona, le damos la conferencia, así como si vienen 20, 30, 40 o 50, que es lo que regularmente sucede. Y aunque empezamos a esta hora, ustedes han visto cómo dentro de 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, media hora termina medio llenándose o llenándose la sala. Así que están invitadas y están invitados. Hoy nos acompaña Diana Pérez. Buenos días, Iván García. Hoy nos acompaña Diana Pérez, profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Central. Es ya una conocida expositora, maneja temas de historia porque estudió historia
y eso significa que estudia todos los días la sociedad, desde el campo de vista de la economía, de la sociología, de la antropología, de la filosofía, del quehacer diario y cotidiano. Entonces tiene cosas importantes para decirnos. Y bueno, ella para esta ocasión escogió un tema sobre la mujer. Estamos muy interesados en eso. Adelante, compañero. Un tema sobre la mujer. En el caso de Venezuela, ese es un tema fulgurante, importante, relevante, de primera importancia. Es un tema protagónico. ¿Por qué? Porque la mujer en el proceso político venezolano contemporáneo, mejor dicho, actual, coetáneo, ha tomado una importancia relevante. Niñas, muchachitas, muchachitos, jóvenes. Ustedes no saben lo que era una mujer hace unos 25, 30 años. Y menos hace 40, 50 años. Y menos en el tiempo en que nos va a hablar Diana, que es en el tiempo de la independencia. Ella planteó un tema con un título que es provocador. Sin la mujer no habría independencia. Yo quiero imaginarme que más de uno puede oír que se refiere a la independencia del proceso de ruptura con España, pero es que también hay otras formas de independencia. Hasta ayer tarde la mujer era madre y ama de casa. Y cuando al niño le preguntaban, ¿su papá en qué trabaja? Mi papá es ingeniero, mi papá es agricultor, y su mamá, no, ella no trabaja. No trabaja desde las 5:30, 6 de la mañana hasta las 9, las 10 de la noche. Ese trabajo no se valoraba. Y en la última constitución, la vigente, el artículo 88 creo que es, la mujer tiene un reconocimiento en el trabajo que hace porque le agrega el trabajo que se agrega a la producción. Entonces empieza a tomar en esta constitución otra relevancia y otro protagonismo. Del tema que Diana nos va a hablar, vamos a poner mucha atención y les agradezco que le pregunten de lo que ustedes quieran de este tema porque ella sabe. Entonces Diana Pérez además es profesora y sabe cómo responder y tiene esas habilidades de docente. Pues Diana Pérez, adelante. Buenos días. Bueno, sí, como nos dijo el profesor Manuel, hay muchos temas que podemos decir de ruptura o de emancipación de la mujer, y uno de esos momentos históricos fue la independencia. Y muchos dirán, bueno, pero realmente no recordamos grandes heroínas de la independencia. El tema que yo voy a comentar ahora habla de varios países y vamos a ir viendo, porque quizás en unos hay más mujeres recordadas que en otros, y porque hay razón en la que hay mujeres que tienen han tenido un gran impacto en la historia y otras que no lo han tenido tanto, porque no quiere decir que no hay ningún caso en nuestra historia. En la sociedad colonial existía una estructura bien marcada del papel que tenía la mujer en la misma. La mujer, bueno, como nos comentó el profesor Carrero, que hace unos años era común que le preguntaran a un niño qué hacía su mamá y el niño decía, pues, ama de casa, pues no trabaja, pero resulta que trabaja más que las demás. Las mujeres en esta etapa no tenían, digamos, una participación política, tampoco tenían un acceso a la educación universitaria era solo de hombres, ¿no? Esto cambia en el siglo XX y a nivel mundial, no solamente es que fue latinoamericano, ¿no? A nivel mundial ocurre. Y bueno, en la política menos, era un ambiente netamente masculino, hasta bien entrado al siglo XX, por cierto. O sea, hace 200 años no era diferente la cuestión. Y también había un tema con la virtud. Es una mujer tenía que ser virtuosa. Y la virtud tenía diferentes características, pues. Es decir, no solamente era llegar virgen al matrimonio, sino era tener ciertas características sociales, ¿verdad? Eran mujeres que debían ser recatadas, ¿verdad? No salían solas. Y bueno, mantenían eran como la vanguardia del hogar. Y una mujer que no encajara allí ya era una mujer que era polémica.
Por eso que iremos hablando más adelante, Manuela Sáenz fue una mujer polémica, porque ella no encajó en ninguno de esos moldes. Ni llegó virgen al matrimonio, ni era recatada, era una mujer hasta que se hacía notar mucho, pues era una mujer que generaba impacto donde llegaba. Y ya de por sí era una mujer eso que chocaba en la época. Y por eso fue una mujer poco convencional, ¿no? Para esos tiempos. Cuando empezamos a adentrarnos un poco en los procesos de independencia, vamos a ir viendo algunos países de Sudamérica, que es en esencia en lo que me centro en la ponencia del día de hoy. Y hay un país, que es el país de donde nació Manuela Sáenz, que es Ecuador, donde hay muchísimas mujeres heroínas. Y eso se debe fundamentalmente a que en 1808, allí la vanguardia de los hombres pro independencia fue asesinada en la famosa masacre de Quito. Y bueno, quedó como un vacío allí, por eso también llegan los venezolanos y los colombianos, como hemos dicho los colombianos, porque en ese momento era el nombre de las dos naciones, llegan y son los que terminan de consolidar la independencia allí. Eso nos hace entender por qué hay tantas mujeres, entre ellas Manuela. Pues Manuela también va a destacar fundamentalmente, o tristemente, por su vínculo con Bolívar. Es decir, Manuela no se hubiera encontrado con Bolívar en su camino, fuera una mujer más de la historia, como una Juana Zurduy, como en el caso de Venezuela, una Josefa Camejo. Ella es reconocida por esa relación, pero resulta que ella, al igual que todas las que yo voy a ir mencionando aquí, tuvieron un papel propio. Podían tener una relación amorosa con un hombre. Vemos también en el caso venezolano Luisa Cáceres. Ella es recordada porque es la esposa pues resulta que ella sola, sin el esposo, ella decidió tomar una postura política, porque ella estaba encarcelada, ella fácilmente ahí pudo haberse echado para atrás. Es decir, era una mujer que también tenía un criterio propio, pero siempre las vinculamos con eso, que esta tenía una relación como que sí eso influía, y eso nos hace recordar una de las causas, y yéndonos un poco más al siglo XX, de por qué no se le quería dar el voto a la mujer en el siglo XX, y se decía que era eso, no es que la mujer va a votar porque le diga el esposo. Entonces, como sería un doble voto, pues ellas no van a pensar por sí mismas, ellas no van a ser proactivas. Entonces, esa imagen ha entrado también en la historia, que generalmente ha sido escrita por hombres, ¿no? Nosotros nos ponemos a ver quiénes han escrito la historia, y hay poquitas mujeres, y generalmente son hombres. Y a veces hasta mucho oscuras, gente hasta con ideas un poco contrarias hacia una imagen de la muerte. También un aspecto que tenemos que tener a veces un poco de cuidado cuando vemos estos temas es a veces verlo mucho con los ojos del presente. Aunque no es un poco el tema, ahorita hay como un debate, no sé si a alguno de ustedes les gusta hacer revisión de algunos portales de noticias. Hay como una campaña un poco en contra del famoso poeta Pablo Neruda, porque Pablo Neruda tiene varios escritos de contenido machista, pues. Pero eso si lo vemos nosotros de nuestros ojos del siglo XXI. Resulta que Neruda murió hace 50 años y tenía más de 70 años. Pues. Es decir, que si viviera hoy en día tuviera 120 años, si vivió en otra época, en otros tiempos. Y por más a lo mejor hombre de avanzada que él fuera, de izquierda, él estaba en una sociedad donde la mujer tenía ciertos papeles y características. Entonces no podemos tampoco masacrar a los hombres que en esos tiempos podían haber escrito algunas cosas que nosotros viéndolo con los ojos de ahora, decimos este hombre es un machista y que declararle la ley de violencia a la mujer. No, porque entonces eso es algo para irlo aquí recordando para ver que no tratar de encajar tanto a la gente con nuestros ojos del presente, sino tratar de ponernos un poco en ese momento histórico en el que estamos trabajando. Así, a la vanguardia de la independencia ecuatoriana, que generalmente en América Latina fue encabezada por hombres, en este caso fue objeto de la represión, como le dije, en 1808, ¿no? Y las mujeres comienzan a tener ahora esa vanguardia, y esto choca con las ideas de la iglesia, porque la iglesia también tenía un papel relevante en qué papel tenía la mujer en la sociedad, ¿verdad? Y en esa época no había matrimonio civil como hoy en día, no existía el divorcio. Si usted se casaba era hasta que la muerte lo separara, realmente.
Para anular un matrimonio tenías que ser alguien de mucho poder económico, tener influencia, y generalmente los matrimonios también eran preparados por la familia. Ese era el método de la época. Para irlo allí recordando. Entonces, de esta manera se produjo un espacio político fronterizo entre el hogar y la política, al que algunas mujeres no solo que eran asiduas asistentes, sino que también mantenían reuniones en sus propios hogares. Esto se acostumbró mucho en Ecuador, y entre ellas a Manuela Sáenz, utilizaban sus casas para esas reuniones políticas, ¿no? Y ellas fueron las grandes activistas en esa etapa. Por eso es que ella, cuando llega a Bolívar, a esa tierra, se encuentra con Bolívar, porque ella andaba metida en todo esto, pues. Ella era una activista abierta, aparte que como no tenía hijos, también tenía una mayor libertad en ese aspecto, pues. Pues como ella no pudo tener hijos, pues bueno, tenía esa libertad de poder moverse, aparte que el esposo realmente nunca la pudo controlar, aunque el hombre lo intentó varias veces. Pero ella no es el único ejemplo, ¿no? Hay otras también. Por lo menos Manuela Cañizares, y estaba ubicada cerca de la Plaza Mayor de la ciudad de Quito. Quiere decir que era una mujer criolla de la alta sociedad, porque mientras más cerca vivías de las plazas mayores, más era tu estatus social, ¿no? Allí asistían nobles criollos, peninsulares e intelectuales, y la frecuentaban de tal manera que era conocida como la Casa del Sagrario, ¿no? Bueno, ahí también, aparte de ella, tenemos a mujeres María Antoneda y Larraín, ¿verdad? Josefa Tinares Huicheca, que eran mujeres que nunca nadie ha escuchado, porque vamos a poner, aunque estas mujeres quiénes serán, que ni siquiera tenemos tantas imágenes de ellas, porque son mujeres que pasan un poco desapercibidas. Cuando vamos a buscar iconografía no se consiguen, porque son mujeres que, bueno, que realmente no quedaron así como en la historia, pero sí tuvieron una participación. María Nantes de la Vega, Rosa Montufar, Manuel Espejo, Rosa Zarate, Manuel Cañizares y doña Josefa Herrera, marquesa de Maíz, entre otras. Manuel Espejo es un ejemplo bien interesante. Se dice que el tercer número de Primicias de la Cultura de Quito, que es un libro, fue de esa autoría, que no tiene autor, y se dice que fue ella. Pues claro, en esa época que una mujer también fuera escritora tampoco era tan común, y muchas utilizaban seudónimos. Con el nombre de carta escrita al editor de los periódicos sobre los defectos del número 2, firmada con el seudónimo Erofilia. Pues se dice que fue ella. Así se le imprime un toque femenino se dice que es de ella porque tiene un toque femenino. Sabes que uno a veces cuando lee puede saber más o menos el estilo de cada quien. Pues se dice que ella le dio ese toque femenino a ese gran escrito de la independencia ecuatoriana. Aquí vamos a ver que estas son mujeres letradas, son mujeres de la élite, pues. Porque la gran mayoría de la sociedad, hasta de hombres, era analfabeta, porque tampoco existía una educación formal como la de hoy en día, ¿no? La gente iba a tutores privados, habían algunas escuelas, pero no era como ir a una escuela hoy en día, pues que tenía un periodo de tiempo, me dan un título, ¿no? En esa época jugaba mucho lo que era lo autodidacta. Por ejemplo, Miranda nunca fue a una universidad, pero es un hombre que tenía una vasta cultura. Bolívar tampoco nunca fue a la universidad, por poner dos ejemplos de hombres famosos, pues, y de poder económico. Entonces, como las mujeres menos, pero como eran sociedades en donde había un continuo enriquecimiento de la lectura, porque tampoco había tanto entretenimiento como en la sociedad actual, ¿no? Eso también es por decirlo. Ahorita hay más entretenimiento y la gente se dedica más a otras cosas, pues. En esa época, bueno, el que sabía leer se dedicaba a leer casi todo el día, porque pues, no había muchas cosas, y además eso lo ayudaba en un momento de grandes cambios políticos, que es el siglo XIX, por 1808, 1810 en Sudamérica, que comienzan a pagar su independencia, y todos estos políticos se nutren de muchas teorías liberales que vienen de Europa, ¿no? También hay una característica de muchas mujeres que van adquiriendo por factores de la guerra actividades económicas,
ser pulperas, llevar los negocios. Hay un personaje venezolano bastante satanizado, vamos a decir, sí, pues, como es María Antonia de Bolívar, ¿no? Que me la ponen como la mantuana mayor, que ella era una realista pues consumada. Pero cuando podemos ver un poco la vida de esta personaje, ella le tocó dar un paso al frente en la protección de los bienes de su familia, porque su otro hermano falleció en un naufragio cuando fue a los Estados Unidos a explicar el suceso del 19 de abril. Fue emisario allí y él muere en un naufragio, y Bolívar se fue a luchar por la independencia. Entonces ella quedó con esa fortuna grande de los Bolívar, y ella fue la que manejó toda esa fortuna hasta sus últimos días, lo que ella pudo rescatar. Entonces ahí se puede entender un poco porque fue un personaje que ella no tuvo un activismo por independencia tampoco, porque ella le tocó, pues bueno, yo tengo que salir aquí a defender los bienes, pues, y lo hizo. Y fue la gran administradora de la familia Bolívar, ¿no? Que a veces la ven allí como, bueno, como que ella era una mujer, están los libros que ha escrito la profesora Inés, entonces hay como una misión un poco, bueno, que ella es una realista, ¿no? Hay que verla también en su contexto, pues. Ella le tocó una etapa dura y le tocó tomar partido, además ella también enviudó, y bueno, le tocaba salir a defender el legado de su familia, pues, económico, y lo hizo bastante bien porque logró rescatar, y también tuvo una relación también de hermandad con su hermano, pues. No fue una relación tampoco de rivalidad por todas las cartas que ellos mismos se escribieron. Esto también ocurre, por lo menos en el Ecuador, como les he mencionado. En Ecuador también las mujeres comienzan también a asumir esa posición de lideresas del hogar, pues, ante lo que fue esa masacre de Quito, que se llevó a un gran porcentaje de los hombres criollos más ilustres asesinados por las autoridades coloniales quiteñas. Entonces, por eso otro aspecto que podemos decir es que ellas fueron silenciadas pero no olvidadas, ¿verdad? Y las mujeres entran en la vida política. Silenciadas, ¿por qué? Porque, si, como digo, nosotros podemos revisar cualquier libro de historia, vemos cualquier película, y vemos que las mujeres que aparecen ahí generalmente son mujeres inventadas, porque es muy complicado conseguir un expediente donde te muestran la vida completa de una persona, ¿verdad? Y tenemos en el caso venezolano, que luego entraremos un poco más, específicamente de una mujer que debería ser mucho más conocida, que es Josefa Camejo, y no tenemos prácticamente nada de ella, pero eso lo hablaremos más adelante. Lo mismo ocurre en esta región del sur, es decir, las mujeres son realmente silenciadas por la historia, y se va a centrar solamente en los hombres, ¿no? Que van a ser también los que van a ser los presidentes, porque una mujer no podía ser presidenta en esa época. Eso no, era totalmente inadmisible, era imposible. Pero sí tuvieron papeles en logística de las guerras, ¿verdad? Y tan importantes fueron aquí en Ecuador que está la famosa orden, la Caballeresa del Sol, que la tuvo Manuela Sáenz, pero ella no fue la única. Entonces la dieron a más de 200 mujeres en el Ecuador, ¿no? Y entre esas estaba Manuela, claro, Manuela conocida, como ya sabemos, porque fue amante de Bolívar, y bueno, por eso es que lamentablemente la historia la ha recordado hasta a veces hasta para satanizarla, pues. Porque como les digo, es una mujer que hasta con ojos del presente, del muy tiempo a lo mejor atrás, a lo mejor ahorita no, pero hace 40, 50 años todavía era polémico leer las aventuras de Manuela. Todavía no encajaba en el rol, papel de la mujer. Así que fue una mujer como de ruptura en su tiempo. Y así tenemos a una mujer llamada Rosa Montúfar, que ya la comenta. Rosa Montúfar era peruana, pero fue a vivir bastante joven a Quito, y allí apenas llega José de San Martín, también que llegó a esa tierra, ella se une a esa lucha independentista, ¿verdad? Y allí va teniendo un activismo político que hasta ahí llega. Pues uno puede ver, bueno, y después, ¿qué pasó con estas mujeres? Desaparecieron. Eso es un elemento interesante cuando tomamos la historia de las mujeres, porque a veces, a diferencia de otros personajes, nosotros podemos reconstruir también un poco lo que hicieron,
Pero en el caso de las mujeres quedamos hasta lo que se menciona y lo que hicieron en ese momento determinado. Ya después de allí, no alguien dijo, pero ¿cómo va a ser así? Es que es obvio, porque muchas de ellas volvieron a pues su vida cotidiana, porque ya no tenían, digamos, no iban a tener otro papel en la sociedad porque no era permitido, ya habían hecho hasta más de lo que comúnmente se les aceptaba. Y ya lograron lo porque eso de independencia, algunas, vamos a hacer que Manuel Lasáñez es una excepción a la regla, también aparte por el papel, van a seguir teniendo cierto impacto luego y podemos reconstruir hasta el momento en que ella muere, pues. Pero ella es una de las pocas excepciones, no es la única. También había un papel de los tratos crueles que sufría cualquier mujer que era capturada en estos tiempos, pues. Aparte de las torturas, también era la violencia sexual, que ha sido cotidiana en el tema femenino, que lo vemos hoy en día en casa y también lo veíamos hace 200 años, que era una actitud común, pues. Y se utilizaba mucho lo que era, pues, a lo mejor poner una mujer desnuda, montarla en un caballo y llevarla. Eso ocurrió aquí, hay un caso en los juicios de infidencia que ocurrió en Venezuela y también ocurrió en Ecuador y en Perú. Es decir, una práctica común, no era algo que no ocurriera, pues. Era como para a decir a las mujeres, bueno, yo te humillo, pero tú tienes que, porque tú no encajas en este molde, pues. Y muchas no hablaban, porque no delataban, pues. Eran técnicas de tortura de la época. Entonces aquí vamos a entrar específicamente en quizás la mujer más relevante de la que ya he hablado varias veces, que es Manuel Lasáñez, que como le dije, por ella misma tiene ya una historia de lucha. Va hablando, vamos a decir brevemente de su vida. Ella ya de por sí ya nació como en un contexto que era común pero callado, que ella nació de una relación que no era legítima, ¿verdad? Y bueno, la escondieron, la llevaron a otra familia, con el nexo de la familia, pero ella se enteró muy joven de quién era su verdadera madre, pues que no era la que la había criado. Y luego, por cierto, ella fue a reclamar los bienes de su mamá, porque ella decía que ella hasta fue a reclamar de que esa era su verdadera madre y fue a reclamar los bienes. Ella muy joven se escapó con un militar y tuvo varios meses escapada con el hombre y él la devolvió. En esa época, bueno, se decía que como fue un tiempo largo y no salió embarazada, entonces se veía generalmente que la mujer era estéril, lo que en el caso de ella fue cierto. Entonces su papá, el verdadero, busca cómo casarla para callar las voces y la casa con un inglés, que además le doblaba en edad, que era un hombre que tenía mucho dinero, pero que nunca encajaron ellos en una relación amorosa, pues realmente, ella nunca encajó con él. Y bueno, Manuela, cuando comienza la independencia, entra junto con las mujeres, que algunas de las que ya he mencionado, ya entra allí, también utilizaba su casa para las reuniones, se une cuando llega a San Martín, allí, también se va también a Perú, porque ella también, su esposo tenía negocios en Lima. Entonces, bueno, ella estaba en toda esa onda política, hasta que se consigue con Bolívar. Se encuentran los dos, y bueno, se enamoran, pues se gustan. Y bueno, ella no se podía divorciar, Bolívar era viudo, pues no había un interés más, es decir, como una relación libre, así podemos decir que una relación como la de esta época, pues que la gente no anda con mucho protocolo. Ajá, pero en esa época era más, no, ellos cuentan la historia que el primer día que se vieron, ahí mismo se fueron para una habitación. Eso es lo que cuenta la historia y puede ser cierto. Bueno, ella se separó de su esposo, vamos a decir oficialmente, al punto que luego que muere Bolívar, él la busca y ella no regresa con él. Él le deja hasta unos bienes cuando muere y ella no los acepta, es decir, ella no quiso más nada del inglés, ¿no? Y ahí se dedicó ella aún más a la causa independiente, ya lo había hecho, pero ahora es una mujer visibilizada. ¿Por qué? Porque se une al gran hombre de la época. Y y no era una relación escondida. Si algo tuvieron los dos, es que nunca escondieron abiertamente, pues Bolívar la llevaba a los banquetes, ella tuvo un papel en la batalla de Junín, en la batalla de Ayacucho, que ahorita se van a cumplir los bicentenarios, y lamentablemente ahorita en Perú hay un gobierno que no es, que no es afecto a nada, pues me parece si no es a los Rolex,
y a La Joya, que es la señora Dina Boluarte. Y bueno, esas celebraciones van a pasar allá sin pena ni gloria, ¿no? Pero allá no fue solamente ella, allá hay un grupo de mujeres que participan. ¿Por qué? Porque el Perú, entrando un poco allí, Perú fue un país donde la independencia costó mucho. Y eso vamos a explicar un poco más adelante el por qué. Y por eso se entiende cómo hay tantas mujeres allí, abiertamente en campañas, abiertamente, y Manuela fue una mujer que combatió, pues, aparte, pues, entonces, y además hablaba abiertamente de la política, se le enfrentó a Santander, hacía mítines, ponía, bueno, no grafiti, porque en esa época todavía no existía el grafiti, pero bueno, vamos a decir los antecedentes del grafiti, y era una mujer revoltosa, pues. Y ni Bolívar podía con ello. Una vez le dicen a Bolívar, bueno, pero usted controla a Ley Santander. Dice, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo no puedo con ella, pues. Ella, déjenla ahí, pues Bolívar tiró la toalla, pues. Él trató, pero nunca pudo, o a lo mejor le gustaba que ella fuera así, porque tampoco era una mujer muy común para los tiempos. Pues las mujeres, eso es otro aspecto en el que ella no encajaba, que era ese papel de, bueno, la mujer sumisa, pues. La mujer sumisa, era también la tradición de la Iglesia Católica, pues. Que se callaba, aguantase todo, pues esta no lo fue. ¿Y por qué debemos decir que, bueno, de Manuela hay muchas biografías? Ustedes pueden buscar cualquiera, muchas muy bien escritas, hay hasta películas, porque de ella sí podemos ir a ver toda su vida. Primero porque era una mujer de la élite también. Entonces hay muchos indicios, y no fue una mujer común, porque desde muy jovencita tuvo casos también judiciales donde tú puedes irle siguiendo la pista. Y ya muerto Bolívar, ella siguió en este periplo. No fue que ella se metió en su casa, se puso a llorar por Bolívar, o volvió con el esposo, se buscó otro, no, ella siguió y entonces allí comienza la persecución a Manuela, que de eso poco se habla. Manuela comienza a ser perseguida por todos lados. En Colombia la expulsan, dicen que se fuera de aquí. Santander no quería verla ni en pintura, hace una orden de que hay que expulsar y llevarla, y la llevan a la frontera, fuera, pues. En Ecuador, como bueno, y era de ahí, entonces bueno, Juan José Flores, que habían instalado una especie de amistad, aunque al final él también traicionó el legado bolivariano. Bueno, él la acepta ahí, pues, pero nunca la pudo controlar realmente. Y al final ella termina en un pequeño pueblo peruano, donde muere. Pero durante todo todo el resto de lo que ella vivió, se dedicó a seguir hablando de Bolívar, de la independencia, y a seguir criticando a todos los que a su juicio habían traicionado el ideal bolivariano. Es decir, ella fue una convencida de la causa, lo que quiero decir. Es decir, pues lamentablemente la historia, hasta cuando muchos la escriben, uno siempre las ve, bueno, es que ella es famosa porque estaba con Bolívar. Ya va, antes y después de Bolívar, Manuela siguió siendo un personaje político emblemático. No se quedó encerradita ni tuvo ningún, digamos, ella siguió allí en esa participación activa. Es decir, pues eso es un referente, y como les digo, la más recordada porque tuvo esa relación con Bolívar, y bueno, entonces la historia generalmente le gusta eso. Y luego en el siglo XX se han hecho varios libros que trataron hasta de desprestigiarla por el tema sexual, que ella era una mujer lujuriosa. A lo mejor ahorita no causaría mal impacto, pero hasta le gustaría, pero como eso está hoy en día es más aceptado, pues. Pero hace unos 30 o 40 años salió un libro que fue muy polémico, porque decía eso, que ella era una mujer, pues casi una mujer sexual, que no se controlaba, una descontrolada sexual, ¿verdad? Ajá, que era una alborotada loca, pues prácticamente era una loca, pues como los términos que se ven a las mujeres todavía ahorita se utilizan, pues cuando una mujer tiene un empoderamiento o tiene una vida más o menos libre, pero nadie le dice al hombre que es un loco. Cuando el hombre lo hace, nadie. Y estamos hablando del siglo XXI, imagínense ustedes en estos tiempos. No, que ella andaba con un hombre, que ella andaba con el otro, que era una loca. ¿Ah? Pero se desvirtúa su papel importante en la independencia, ¿verdad? Se trata es de tocar temas, ¿para qué? Para eso, para acabar y tratar de tergiversar al personaje. Entonces, y seguir tratando de transformar a las mujeres en la tradición de lo que es la vida política. Entonces,
Luego de esto, ahora sí vamos a entrar al tema peruano. El Perú fue el segundo virreinato de América, fundado según algunos historiadores, ahí hay como no hay una claridad exactamente el momento, pero fue entre 1540 y 1542. Y fue una región, pues, donde al ser un virreinato ya había una importancia emblemática en las instituciones coloniales españolas. Pero hay un hecho en 1780 que desencadena que Perú vaya a ser más reaccionario a la independencia que el resto de Sudamérica, que es la rebelión de Tupac Amaru, la gran rebelión de Tupac Amaru, como le llaman ellos los peruanos. Tupac Amaru, que es un personaje que sería prácticamente desconocido en Perú, si no fuera porque el general Velasco Alvarado lo reivindicó, ¿ves? Un día se puso a buscar, bueno, pero aquí en Perú no hay libertadores peruanos. Tupac Amaru es lo más parecido, porque de resto fueron colombianos y venezolanos, ¿no? Eso ahorita lo. Y en esa rebelión, que hubo una rebelión muy interesante, porque hay un papel destacado de mujeres, empezando por Micaela Bastidas, que era la esposa de Tupac Amaru. Ella, que venía tenía varios hijos con él, que había vivido una vida tradicional. Ahí sí hay un giro en el momento en que se da esta revuelta. Ella y un gran porcentaje de mujeres indígenas, mestizas, que se unen a esta revuelta, van a tener un papel de vanguardia y van a hacer que esta revuelta no sea una revuelta común, ni siquiera para su época. Es decir, es una revuelta compleja, porque tiene el tema de la reivindicación indígena, ya después va tomando la independencia y también el papel de la mujer. Y eso explica por qué fue aplastada por los mismos criollos peruanos que les dio terror cuando vieron aquello, ¿no? Tupac Amaru estaba claro en que él se quitaba el apoyo de los criollos, si los criollos no triunfaban. Él trató de buscar contacto, pero fue imposible. Bueno, Micaela Bastidas fue una mujer que, aunque era analfabeta, eso es otro caso interesante, logró organizar un grupo de mujeres, más de 30, que son de las más conocidas, que se unieron allí, entonces hacían las comidas, la logística. Y también ella misma empezó a hablar del papel de lo que era la mujer en el matrimonio, ¿no? De cómo en el medio de esta lucha la relación con su esposo había cambiado, de ser una relación más sumisa de ella a ella tener un papel como más activo, y fue como algo mutuo. Los dos, ella misma sin darse cuenta, se fueron cambiando esa dinámica de la relación. Y ella es asesinada brutalmente, por cierto, con el garrote vil, que era un método realmente brutal, que fue utilizado por España hasta el siglo XX, por cierto. Hasta Franco lo utilizaba, en general Franco. El general Francisco Franco llegó a utilizarlo, también lo utilizó. Y todas estas mujeres fueron, bueno, ella presenció el asesinato de sus hijos, también entre todas esas mujeres que fueron capturadas, y esa revuelta fue aplastada brutalmente. No solamente era para callar la independencia, también era para callar la voz de la mujer, porque aquí las mujeres tienen, o como digo, tuvieron un papel destacado. Así, cuando comienzan los procesos de independencia, Perú queda un poco o bastante al margen, ¿no? Y eso va a hacer que entren mujeres como Juana Zurduy. Juana Zurduy, que también, al igual que Manuel Lasáez, muere en la pobreza, que eso me lo mencioné. Si Manuel Lasáez, de ser una mujer de la élite, murió en la pobreza absoluta allá en un pequeño pueblo peruano. Juana Zurduy también tuvo un destino. Juana Zurduy sí tuvo hijos. Ella se organiza en la independencia, es un personaje conocido de la historia peruana, pero terminó al igual que las demás. Al final, cuando no encajabas, ellos trataban de mantenerte como la. Entonces Juana Zurduy también murió, pues, en la absoluta pobreza y olvidada. Hasta le quitaron ella recibió una indemnización por la muerte de su esposo, y se la quitó el gobierno peruano como en 1850. Y bueno, quedó ella casi en el desamparo. Ahí también podemos entender, bueno, y porque estas mujeres no es que se quedaron en su casa, muchas fueron obligadas a no seguir participando en nada, sí, porque era algo bien pensado, pues. Aquí juegan diversos factores. Entonces, bueno, ahí en el Perú vemos, bueno, ella aquí es la más emblemática, como les digo,
y va a tener ese papel de lo femenino, porque como les he comentado, vamos a ir a las batallas que ya había dicho, batalla de Junín, allá hay un sector de batallón de mujeres, y en Ayacucho también. Es decir, el grueso de los hombres peruanos, criollos, en su gran mayoría, no tomaron un abierto partido por la independencia. Les costó, por eso tuvieron que buscar a Bolívar en 1823, para que Bolívar lo interviniera allí, porque Perú estaba en un momento de desestabilización y no era claro el destino que iba a llevar el país. Entonces allí entra el tema que les comenté. Tomaré el papel que Juana Zurduy, la comenté como peruana, pero ella realmente nació en lo que actualmente es Bolivia, que eso en esa época era el Alto Perú, ¿no? Ella también tuvo correspondencia con Manuel Azaña y se escribieron las dos. Tuvieron varias cartas que hacían y hablaban de temas políticos, las dos se escribían de temas políticos. Y aquí hay una carta sobre eso. El 7 de noviembre que Juana le manda a Manuela. El 7 de noviembre el Libertador y sus generales me convalidaron el rango de teniente coronel, que me otorgó el general Porreidón y el general Belgrano en 1816. Y al ascenderme a coronel, dijo que la patria tenía el honor de contar con el segundo militar de sexo femenino en este rango. Fue muy efusivo y no ocultó su entusiasmo cuando se refirió a usted, porque está hablando también, porque Manuela fue la primera y ella fue la segunda. Esto lo escribió el 15 de diciembre de 1825. Entonces, ustedes recuerdan, muchos dirán, bueno, ¿y quién es Juana Zurduy? Mucha gente ni sabrá, pero ella fue, fíjense, la segunda coronela y como le digo, igualmente fue acallada por la historia. En el caso venezolano, cuando entramos, o colombiano, como aquí sí tenemos nuestros grandes héroes masculinos, entonces las mujeres no, a mi juicio, según más las razones por las cuales tenemos pocas, y de las que tenemos quedan como en una calladitas por allí. En el caso venezolano hay una que debería el Estado Falcón llamarse el Estado Camejo, porque realmente ella fue la heroína. Falcón, pues, lo que fue en la Guerra Federal, y al final fue más es un personaje controversial. Camejo fue la que llevó a la independencia a ella como, y la gente que dice, pero eso es mentira. ¿Y quién la reivindicó? Ahí entramos a un factor político, la reivindicó Hugo Chávez, porque uno puede preguntarle a cualquier persona de Coro. Yo conozco a alguien que me decía, es que mi calle se llamaba esquina, en la avenida Camejo. Yo nunca supe quién era municipio, como que es Camejo, que ella me dijo. Y yo después, que ahorita ya adulta, es que me enteré que era Josefa Camejo cuando empezó a hablar Chávez. Yo vivía allí en Coro, yo nací allá y realmente no sabía que allí había estado esa heroína. Y era una mujer totalmente desconocida. Y resulta que ella fue encabezó. Y usted dirá, ay, ¿qué pasó después con ella? Bueno, se volvió a su casa, pues. Ella tuvo que participar en el momento. ¿Qué iban a hacer las mujeres en esa época? Si hoy en día es difícil que una mujer participe en política, si nos ponemos a ver a nivel mundial, vemos cuántas mujeres presidentas hay. No llegan a 20. Son muy pocas. Primeras ministros con cargos, muy pocas. Y en los parlamentos tampoco. Sigue siendo la política un ámbito masculino, pese a todos los avances que ha tenido la mujer, ¿no? Y si esto ocurre en el siglo XXI, imagínense que puede ocurrir en otro siglo, hace 200 años, pues la cosa era más compleja. Entonces allí nos ayuda a comprender que a veces queremos como tergiversar algún hecho y no nos damos cuenta que, bueno, sí hemos hecho avances, pero aún seguimos con la visibilización de la mujer en diversos procesos. Yo estoy hablando de la independencia, podemos hablar de otros sucesos, podemos hablar de sucesos de la historia venezolana donde también ha habido mujeres y no han tenido la participación que merecen.
no se les ha dado el papel que merecen. Así que podemos ir describiendo todo lo que las mujeres le negaron a la independencia. Como yo le coloqué a esta ponencia ese nombre, es porque si las mujeres no hubiera habido independencia, claro que sí, porque quizás no fueron la mayoría, no fueron el grueso. Hay países donde fueron decisivos. En Coro, hasta en Venezuela con nuestros patriotas, en Coro fue una mujer la que liberó a ese estado, que había sido realista. Desde 1800 se negó, le corrió a Miranda, le huyó al 19 de abril, que era la Junta, no era ni siquiera era una cosa, no estaba pidiendo independencia a un oficial, pues. No quiso nada nunca, la independencia le huyó toda la vida. Sí, un bastión que durante 11 años fue realista y ella fue la que liberó ese territorio. Es decir, sin ella no hubiera, quién sabe qué hubiera pasado en Coro, hubiera tenido que llegar Bolívar ahí, pues vamos a obligar a esta gente a que sea libre, pues. Vamos, no, pero ella fue la que encabezó y liberó ese territorio. Pues, sin la presencia femenina y hasta visible y además invisible, ¿por qué? Porque ellas fueron las que muchas llevaron la cabeza de hogar, como los hombres fueron a la guerra. Les tocó reconstruir su familia, les tocó manejar las logísticas. Como siempre, las mujeres somos buenas administradoras, porque esa es la dinámica de la mujer, pues es la que generalmente hace el mercado, o si no lo hace, es la que administra la plata o busca cómo resolver. Esto también ocurrió en este momento. ¿Sí? No solamente es para ir a guerrear, porque a veces decimos, no, es que no hay mujeres porque no fueron a dar tiros en la guerra, ya va. No solamente, un proceso de independencia no es solamente dar un discurso, caerte a tiro y hacer, es decir, hay mucho que también se mueve por debajo, y la independencia lo tuvo. Tuvo esas mujeres que siguieron llevando la vanguardia de todo lo que era la actividad económica. Por eso en ese sentido yo también sí digo que la hermana de Bolívar, aunque muchos le tengan una imagen negativa porque nos las han pintado como una realista, esa, tú sabes, más realista que el rey de España, ¿no? Ella tuvo un papel, pues porque ella se pudo haber ido a España y no se fue. Ella después se quedó aquí en Venezuela, ella se pudo ir a España, si tanto quería el rey que iba a hacer aquí. Pues ella se quedó y siguió administrando los bienes de su familia y hasta después siguió hablando de Bolívar. Tanto que cuando traen los restos de Bolívar, ella fue una de las que había hecho esas peticiones de traer los restos de su hermano. Cuando los trae, por cierto, Páez, que fue el que después lo había. Entonces, es otra evidencia. La misma, como madres, porque les tocó muchas criar solas, ¿no? Llevar a sus hijos, en medio de una guerra que en el caso venezolano fue brutal, y tenemos esa deuda, explicar cómo se movió la sociedad aquí. Nosotros no conocemos eso, es decir, cómo fue la vida aquí en Venezuela en los años 14, pues la gente que fue un año terrible, fue una guerra muy violenta. O sea, esa guerra fue muy violenta y no conocemos realmente qué pasaba aquí en la sociedad, pues cómo se movió, qué hizo la sociedad, cómo caracteriza. Es decir, tenemos esa deuda todavía pendiente en el caso venezolano. Y eso fueron las mujeres. Las mujeres fueron porque los hombres criollos también se fueron. Y aquí Venezuela tuvo en un gran porcentaje y perdió mucha población. Ese periodo que a muchos les da miedo, pero allí hay otro episodio en donde las mujeres fueron la cabeza, porque uno lo ve, uno sabe que las que quedaron aquí con las familias y echar para adelante, como decimos, fueron ellas. Entonces, claro, sin el componente femenino no se da ningún proceso histórico. Es imposible. Aunque veamos un libro de historia y veamos cualquier héroe y nos aparezcan entre 100 hombres una o dos mujeres, porque ustedes pueden hacer ese ejercicio a nivel mundial, ¿no? Porque el patriarcado es mundial. El patriarcado no es nada más el mundo islámico, como algunos nos quieren hacer ver. Ahora no, entonces los occidentales no. El occidente es muy patriarcal también, y lo ha sido, pues, y sigue siéndolo, aunque haya hecho cambios, pues, y hayamos hecho avances. Pero así es la historia, por eso la historia mundial
no está lo femenino. Ustedes buscan lo femenino en la historia mundial y es casi desconocido, pues. Muy poco. Ha sido ocultado, ha sido acallado, no se le ha querido dar ese papel a las mujeres. Y no estoy hablando de las mujeres famosas, hasta de lo que es llevar una dinámica de hogar, llevar lo que es tener hijos en un momento, por lo menos el papel de las matronas, eso era muy importante, las parteras. ¿Sí? Y hay hasta un libro, hay algunos estudios que han dicho que eso fue algo que a la mujer se le quitó en la medicina moderna, porque hoy en día la medicina después fue, bueno, ahorita hay más mujeres ginecólogas, pero en una época eran puros hombres. Pero eso fue una actividad que hasta hace unos 100 años era estrictamente femenina. Cuando una mujer iba a tener un hijo era rodeada de mujeres. Así que era un acto muy femenino que también fue por el mundo de la ciencia, se le fue quitando un peso. Entonces, en todos esos aspectos, por eso les comento, lo femenino ha sido acallado. Y no podemos tampoco a veces decir, bueno, es que nosotros somos unos machistas, estos países tercermundistas, donde las mujeres, porque a veces también tenemos mucho esa concepción y creemos, no, hagamos una revisión de la Revolución Francesa, donde ahí también tiene un papel de reivindicación la mujer. No, usted no va a conocer lo que va a saber Robespierre, esos son los personajes que usted sabe, Napoleón, etcétera, etcétera. Hasta la pobre Josefina también la ponen como loca, también la ven, y les gusta que Napoleón y Josefina no hubiera sido Napoleón. Eso lo dicen todo. Ella fue la que lo ayudó a vestirse, porque el hombre no tenía muchas virtudes. Lo ayudó a hablar en público, a codearse exacto. Y después ella fue una mujer que además viene de un extracto, porque ella nació aquí en las islas del Caribe y le tocó aprender, le tocó hasta hacerse una mujer culta. Porque cuando llega ella y se casa, no me la quería esconder porque ella no sabía nada, pues. Ella lo que sabía era de vestido, pero esa no fue la Josefina del final de su vida. Ella también fue una mujer que se adentró en la política para ayudar a Napoleón y porque ella también ya estaba metida en el mundo político. Pero ustedes también la ven, bueno, como uno revisa, esa es una loca. Eso es lo que es una loca que andaba por ahí brincando y se consiguió con Napoleón. Entonces, es un ejemplo en el occidente, para demostrar que ahora, digamos, debemos empezar a ver la historia desde un punto de vista distinto. Tenemos que empezar a ver la historia desde más de la mirada femenina, con sus errores y sus aciertos, porque tampoco es que las mujeres van a ser perfectas, no es que nosotros vamos a hacerlo todo perfecto, porque lamentablemente las pocas mujeres que han estado en la política moderna, tampoco es que han hecho es que han logrado, pues en Estados Unidos puede haber una presidenta mujer y va a ser lo mismo, ¿no? Porque es un sistema que está hecho así. Por eso está Obama, que era afroamericano, pero era lo mismo, sí, no cambió nada. Puede ir un compañero aborigen y será lo mismo allá de la comunidad, será lo mismo, porque ese sistema está hecho para que sea así. Entonces así funciona. Y pese a también ver ese papel de la mujer, no desde tampoco vamos a idealizarla, es empezar a darles esa voz y empezar a ver que sí tienen una participación, pues, y no verla siempre desde lo más importante que nosotros vemos, lo importante, porque lo de abajo también es importante. Criar una familia es muy importante, aunque sea una familia, no estoy hablando de familia desde el término de vista tradicional. Ayer hubo un acto que fue muy de lo tradicional, y ya sabemos que hoy en día tenemos una visión más amplia de la familia. Pero bueno, desde la visión de la familia, no tiene que ser la tradicional, ¿no? También una familia más amplia. La mujer allí tiene peso en todo lo que es la formación de lo que es de los individuos. También lo tiene la mujer, porque nuestra primera formación viene del hogar. Y aunque los tiempos cambian, la mujer siempre tiene un peso al ser la que tiene más tiempo con un niño, porque tiene que tener un tiempo, juro, para cuidarlo los primeros meses. Entonces allí debemos ir reivindicando ese papel de lo femenino. Y yo creo que ese es el principal aporte que quisiera dejar hoy aquí, pues más allá de haberles comentado una cantidad de mujeres que nunca deben haber escuchado, aparte de Manuela, muchas mujeres que no son conocidas en la historia, pero sí reivindicar el papel de la mujer en nuestras historias latinoamericanas, pues,
porque no puede haber una revolución sin mujer. La revolución siempre tiene que tener un componente femenino, porque la mujer es el objeto siempre, la mujer es el motor de las sociedades. No solamente por tener hijos, por tener ese acto de parir, por tener ese acto de esa crianza. La mujer es hasta la que lleva, por eso es que siempre en una guerra se ataca tanto a la mujer, que vemos hoy en día en Gaza, lo vimos en la guerra, en cualquier guerra, las guerras en África, porque acabar o desmoralizar a las mujeres es la clave. Entonces nuestro objetivo es moralizar a las mujeres, y ese yo creo que es lo que mi objetivo el día de hoy. Espero que escuchar sus preguntas, algún feedback, y muchas gracias. Gracias, Diana Pérez. Hizo un recorrido importante por una parte el proceso libertario de América, y tocó también un aspecto importante de la Revolución Francesa. Yo me voy a permitir agregarle a lo que dijo la profesora Diana un aspecto muy importante que la mayoría de las mujeres no conocen. En el proceso de la Revolución Francesa, que se dio fundamentalmente en París, fundamentalmente, no solo en París, se estableció entre otros aspectos revolucionarios los derechos universales del hombre y del ciudadano. Hay una carta poco difundida del precursor Miranda, que le escribe al alcalde de París, que se llamaba Pétion, pero no el Pétion de Haití, no, en la que le dice, o en la cual le dice, que cómo es posible que la mitad de los habitantes de París son mujeres, más de la mitad son mujeres, y no tienen derecho al voto. Y esas mujeres participaron en las barricadas, en las marchas, en las protestas, en las avanzadas de día y de noche, para derrotar al viejo régimen medieval, para derrotar los privilegios de una clase de la monarquía, de la aristocracia con privilegios, para poder colocar lo que en ese momento eran los tres principios de la revolución. ¿Cuáles eran? Fraternidad, igualdad y fraternidad y libertad. Esos fueron los tres principios con los cuales la burguesía, de aquella época, una burguesía revolucionaria, si les parece contradictorio, se leen el Manifiesto Comunista, revolucionó y derrocó al antiguo régimen, derrumbó los privilegios de una clase atornillada, explotadora, dueña de la tierra, dueña desde luego de la vida y de la espiritualidad, etc. Entonces, frente a esta situación de la mujer relegada, surgió una mujer que Diana la conoce. Se llamó, se lo voy a decir cómo se escribe, Olimpia de Gouges. Olimpia Gouges. Entonces hizo 17 artículos de los derechos de la mujer. Que esos artículos de los derechos de la mujer deberían estar todos los días en carteleras, en folletos, en libros, en textos, en paredes, en carteleras, en papeles, en volantes, etcétera, porque la mujer tuvo un papel, no es complementario, sino superior al de los hombres, porque estuvo en las barricadas, estuvo en la casa, estuvo al lado de los que estaban al frente de la lucha, estuvo en las redes de información, en las redes de espionaje, etcétera. Pero, como dijo Diana, una sociedad machista que la relegó, y esta mujer, junto con otras, no fue ella sola,
hacían teatro de calle, hacían difusión en periódicos, carteles, en murales. Entonces, esa no fue una excepción. Es que cuando en la América se presenta el proceso revolucionario, la mujer también le pone aquí en América, le pone en el trópico y le pone en los otros países. De tal manera que hasta ahora ha tenido un papel predominante el desempeño del hombre en la revolución de América. Pero indias, negras, mulatas, zambas, mestizas, blancas y gente de los niveles altos, como la acaba de exponer Diana, estuvo no solamente involucrada, sino comprometida, de las cuales Manuela fue nada más que una, y no como lo aseguró, como lo expresó con toda la seguridad Diana, no porque estuviera al lado del Libertador, sino porque cuando el Libertador llegó a Quito, el 22 de junio del 22 fue, ya Manuela tenía un camino andado. Entonces se unió al protagonista o a uno de los protagonistas del proceso libertario en América. Es decir, Manuela ya tenía un papel que venía desempeñando. Pero como yo no fue el que hizo esto, sino que quería esta conferencia, sino que quería complementar esto, las invito y los invito a hacer las preguntas de rigor. Escuchamos.